Bendecido día del Señor. Para cada uno de ustedes, mis hermanos de Iglesia Bautista Reformada Trono de Gracia, y para todos aquellos que nos ven a través del Internet. Es un gusto para nosotros estar de nuevo hoy aquí, abriendo la palabra de Dios para escudriñarla y conocer más a aquel Dios que envió a su Hijo para salvarnos. Vamos hoy a continuar con nuestra serie expositiva sobre el Salmo 46. Un salmo que ha sido de gran impacto y edificación para el pueblo de Dios a lo largo de todos los siglos. Y espero que esta porción de la Escritura también sea de edificación para ti y para mí. Pero antes de desarrollar nuestro pasaje de hoy, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a dar gracias y a orar al Dios que nos salvó. Oremos. Bendito Dios y Padre bueno, Dios omnipotente, omnipresente, justo, bondadoso y amoroso. A ti venimos hoy por los méritos únicos de nuestro Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo, a rogarte, Señor, que uses tu palabra hoy para traer alegría, esperanza y gozo a nuestras vidas. Queremos conocerte más, mi Dios. Necesitamos conocerte más, amado Dios. Usa tu palabra para acercarnos a ti y para conocerte a ti, quien tú y únicamente tú eres digno de toda adoración. En el nombre de Jesús, amén. Vamos juntos a leer el Salmo 46, abran sus Biblias allí en el Salmo 46, y a pesar de que nos vamos a enfocar en los versículos 4 al 5 de este Salmo, vamos a leerlo completo para recordar su contexto. Salmo 46 dice: al músico principal de los hijos de Coré, salmo sobre Alamot. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos, conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Qué porción tan maravillosa tenemos aquí. Como lo vimos en nuestro primer sermón, este salmo es muy emblemático y tuvo una gran relevancia en los tiempos de la Reforma Protestante. Por cierto, nos encontramos, el día de ayer se celebró el aniversario de la Reforma Protestante y recordamos ese regreso a las Escrituras, ese regreso a las verdades del Evangelio, pero también es muy importante destacar en ese contexto de la Reforma el papel tan importante que jugó el Salmo 46 en esos días en la vida del reformador Martín Lutero. Ustedes recordarán que en medio de la peste bubónica que se llevó millones de vidas en aquel momento, Martín Lutero se encontró en una disyuntiva sumamente fuerte. Y era el hecho de salir de Alemania para preservar a su familia y su propia salud, o quedarse en Alemania en medio de esa peste para pastorear a las ovejas, para cuidar de las ovejas. Él debía tomar una decisión entre estas dos, y sin duda alguna no era una decisión muy fácil de tomar. Pero Martín Lutero, muy sabiamente y convencido del cuidado y del amor de Dios, tomó la decisión de quedarse en Alemania, en medio de esa gran peste, para cuidar de sus ovejas y para pastorear a sus ovejas en tiempos tan difíciles, a pesar de todos los riesgos que eso podía traer. Y en medio de ese proceso, tomando esta decisión tan llena de convicción, Martín Lutero enfrenta situaciones difíciles. Él convirtió su hogar en un hospital para moribundos.
Este hombre de Dios convirtió su casa en un hospital para cuidar a muchos hermanos enfermos en medio de esta peste. Eso es cristianismo, eso es fe. Pero en medio de ese momento tan oscuro y tan difícil que él tuvo que enfrentar, su pequeño hijo Hans enfermó. Y Martín Lutero, muy agobiado y muy estresado por todas las presiones que tenía en ese momento, muchas veces sentado a la mesa se desmayaba y caía desplomado debido a la gran fuerte presión emocional que él tenía en aquel momento. Y fue en medio de esos días de gran tribulación para la vida del reformador Martín Lutero que el Salmo 46 tuvo gran relevancia en su vida. Fue el Salmo 46 lo que Dios usó para sostener a su hijo Martín Lutero en esos días. Fue el Salmo 46 la porción de la Escritura que nuestro Dios usó en el poder del Espíritu Santo para fortalecer el corazón de Martín Lutero. Y es de allí donde surge ese famoso himno que muchas iglesias evangélicas cantamos hoy, ese himno titulado Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Definitivamente nuestro Dios obra poderosamente en los momentos más difíciles. Y no solamente este salmo ha sido una porción sumamente edificante y reconfortante para Martín Lutero, sino para muchos creyentes a lo largo de todos los siglos. Y espero que esta maravillosa porción de las Escrituras pueda ser leída, estudiada y cantada por el pueblo de Dios. Y que podamos refugiarnos en cada momento de nuestras vidas en el Salmo 46 para meditar en nuestro Dios y para meditar en su gran y maravilloso poder. Nosotros estamos entrando en la segunda sección del Salmo 46. Esta segunda sección corresponde a los versículos 4 al 7 que describen a Dios como nuestra única fuente de regocijo. Es eso lo que hacen los versículos 4 al 7 del Salmo 46. Y en este Salmo 46, el autor del Salmo, inspirado por el Espíritu Santo, él reflexiona no sobre los problemas. Él medita no sobre el caos que él atraviesa. No, el salmista, este hombre de Dios, reflexiona sobre la grandeza de Dios en medio de la adversidad. Es Dios su meditación. Este salmo comienza con Dios, tenemos en el medio a Dios y termina con Dios, recordándonos que los problemas no deben ser nuestra meditación, sino nuestro amado Dios y su grandeza. El salmista medita en cuán fuerte resulta ser el cuidado protector de Dios en medio de la dificultad del pueblo de Dios. Como dijimos en el sermón del domingo pasado, esta era una prueba colectiva que estaba enfrentando todo el pueblo de Dios. Y aunque él siente que la tierra tiembla debajo de él, él saca fuerzas de esta verdad. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la morada sagrada del Altísimo. Así lo declara el verso 4. El río que fluye aquí en nuestro texto, que se menciona aquí en nuestro texto, este río que fluye aquí representa a Dios mismo y esa paz que Dios proporciona a su pueblo en medio de la dificultad. Como creyentes en Jesucristo, seguimos rodeados de muchas presiones en la vida. Las enfermedades, las pandemias, las pestes, las muertes, el dolor, el sufrimiento, lo seguiremos enfrentando hasta que Cristo regrese en gloria. Esto no terminará por ahora, mis hermanos. Este mundo no es el paraíso, ni está propenso a ser el paraíso. En medio de estas dificultades podemos ser propensos al colapso emocional, como lo experimentó Martín Lutero, y al pánico paralizante. No estamos exentos de experimentar la ansiedad, el dolor y la tristeza. Pero por la fe, escúchame bien, pero por la fe los seguidores de nuestro poderoso Jesucristo son preservados divinamente por la mano poderosa de Dios a pesar de ser golpeados y sitiados por los momentos difíciles de la vida. Nuestro Dios que nos sostiene con firmeza es mucho más grande que las fuerzas que nos amenazan. Nuestro Dios es mucho más grande y poderoso que el COVID-19. Nuestro Dios es más grande y poderoso que toda la maldad e injusticias de este mundo. Nuestro Dios es más grande y poderoso que todas las cosas que estamos enfrentando y que seguiremos enfrentando en este mundo caído. Nuestro Dios es más grande.
Dice el texto, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. En la antigüedad, mis hermanos, los ciudadanos de una ciudad vivían dentro de sus poderosos muros, se encontraban en constantes batallas. Y cuando los invasores extranjeros rodearon la ciudad para atacarla, cortaron su suministro de agua represando al río. Una vez que el agua no fluía hacia la ciudad fortificada, la gente pronto se debilitaría tanto que sería fácilmente derrotada o morirían por falta de agua. Quiere decir que en medio de batallas como estas, una de las estrategias que hacían los enemigos para debilitar a sus contrincantes era cortar el suministro de agua. ¿Por qué? Porque, como dije antes, esto los debilitaría y terminarían muriendo por falta de agua. Así que tener acceso al agua de un río que fluye durante tiempos de asedio y de guerra fue de vital importancia para la supervivencia para el pueblo de Dios. No conocemos obviamente el trasfondo histórico específico de nuestro texto, pero es una época en la que un ejército extranjero ha rodeado la ciudad de Jerusalén. Frente a esta amenaza, la gente confió en la protección de Dios y Él ganó la victoria por ellos. En este contexto, el salmista dice que hay un río que fluye constantemente hacia la ciudad de Dios. Nuestros enemigos nos han cortado el suministro de agua física, pero el salmista dice que hay un río que fluye constantemente hacia la ciudad de Dios, representando con este río ese refrigerio sustentador y la firme esperanza que solo Dios le puede dar a sus hijos en tiempos de oscuridad. Aunque este mundo, aunque nuestros enemigos nos corten el suministro de agua física, de nuestro Dios fluye este río de esperanza y de refrigerio sustentador en medio de la prueba. Y el texto nos dice allí en el verso 4 del Salmo 46, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Este río que desemboca en la ciudad donde viven los creyentes, yo quiero decirles que no es un río literal. En los versículos anteriores que estudiamos en las semanas anteriores, el salmista describe las montañas y las aguas en un lenguaje poético, señalando tiempos devastadores para la gente. Sus pruebas son como montañas que se han derrumbado sobre ellos. Él está usando un lenguaje poético y no literal. Y usa este lenguaje poético para describir la catástrofe, la prueba tan fuerte que ellos están experimentando. De hecho, el salmista describe, como vimos la semana pasada, sus angustias, que son como las aguas del mar sacudidas por la tempestad, usando el mismo lenguaje poético. De la misma manera, este río que tenemos aquí en el versículo 4 del Salmo 46 es metafórico, no es literal. Y representa el fluir de la paz y la fuerza de Dios en sus vidas durante tiempos de tribulación acaloradas por todas partes. Es eso lo que representa este río mencionado en el versículo 4. Y este es un fluir de paz, este es un fluir de gozo, este es un fluir de poder, sostenidos que nos permiten atravesar tiempos difíciles de manera triunfal. Necesitamos, amados hermanos y amigos que me escuchan, necesitamos que se nos recuerden que hay un río de suministro suficiente de parte de Dios que siempre fluye hacia nuestras vidas. Cuando todo a nuestro alrededor se derrumba y cuando parece no haber esperanza en nada. Este río, mis hermanos, decía el pastor Steve Lawson, este río es el ministerio interno del Espíritu Santo que brinda la plenitud de la gracia de Dios y nos tranquiliza y reconforta en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y el salmista agrega algo más inspirado por el Espíritu Santo y dice, sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Los arroyos, como también lo traduce otra versión, o corrientes, como lo dice en nuestra versión. Y noten la idea aquí que se habla en plural, no en singular. Cuando se nos habla de corrientes acá en plural o de arroyos,
Lo que indica esto es una abundante oferta de parte de Dios. Hermanos, nuestro Dios no es mezquino, nuestro Dios no es egoísta, nuestro Dios no pretende darnos un poquito de su gracia, sino un diluvio de misericordia y gracia para nosotros. Y el salmista dice que estas corrientes abundantes alegran la ciudad de Dios. Y la palabra alegrarse aquí, en nuestro texto, en el hebreo, significa hacer regocijarse. Es una fuente ilimitada de felicidad. Esta felicidad divina que nos viene de Dios en medio del caos. ¿No es esto esperanzador? ¿Qué es lo que más abunda en medio del caos? ¿La alegría o la tristeza? Obviamente que la tristeza. Pero ¿qué es lo que dice el salmista que Dios provee en medio de esa tristeza? Una fuente inagotable de alegría que alegra la ciudad de Dios. Este es el gozo que nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo prometió para su pueblo. Cuando tú lees en Juan capítulo 15, versículo 11 estas palabras, puedes hacer una gran conexión aquí. Y dice Jesús en Juan 15, 11, estas cosas les he dicho para que mi gozo, dice Cristo, esté en ustedes y que su gozo sea completo. Miren, hermanos, este texto nos dice algo sumamente impactante. Y es que no existe persona más feliz en el universo que nuestro Dios. Nuestro Dios experimenta, nuestro Dios vive en una perfecta alegría. Nuestro Dios es un Dios alegre. Y este texto nos está recordando eso. A veces vemos el cristianismo como algo seco, amargado y cuadrado, y no es así. Servimos y adoramos a un Dios alegre. Este texto, si pudiéramos traducirlo de otra manera, diría: estas cosas he dicho para que ustedes sean tan alegres, tan felices, dice Cristo, como yo lo soy. Hermanos, Cristo quiere que seamos felices. Cristo quiere que su pueblo esté alegre, que sus vidas canten, que sus vidas le alaben, aún en medio de las circunstancias más difíciles, que su pueblo le cante y le adore, a pesar de que todo a nuestro alrededor se derrumbe. Esto es gozoso y esperanzador. A veces tenemos un grave problema con el tema de la alegría de Dios y nuestra alegría en el cristianismo. Yo creo que esto se debe a dos razones. En primer lugar, porque tenemos un concepto distorsionado y equivocado de lo que es la verdadera alegría y la verdadera felicidad. ¿Cómo nosotros interpretamos la verdadera alegría? Bueno, tener muchas cosas materiales, bailar, embriagarnos. Es así como el mundo define la alegría. Pero tienen un concepto equivocado de la alegría, por eso no entienden estos pasajes. Pero la segunda razón por la que yo creo que el cristiano no disfruta de esta realidad es porque piensa que Dios es una especie de matagozo cósmico, que nuestro Dios fue a arruinarnos la vida. Nuestro Dios no quiere que nos riamos, nuestro Dios no quiere que estemos contentos, Él solo quiere frustrar nuestros planes. Y por eso no concebimos que nuestro Dios sea un Dios alegre. Pero yo quiero decirte que nuestro Dios no es un matagozo cósmico. Nuestro Dios ha venido para que seamos tan alegres como Él lo es y para que podamos experimentar no una alegría según el mundo, sino esa alegría según Dios. Hermanos, Jesús se comprometió a dar gozo sobrenatural a sus discípulos, un gozo que solo puede venir de Él. No se encuentra en la tienda, no se encuentra en las noticias, no se encuentra en tus metodologías de salud, no se encuentra en tus finanzas, se encuentran en Él, entiéndelo. Mientras el apóstol Pablo estaba confinado en una prisión romana, él escribe a los filipenses las siguientes palabras: regocijaos siempre en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. En el momento más duro, Pablo llama al pueblo de Dios a regocijarse, porque él mismo en medio de la prisión se estaba regocijando. Aunque el cuerpo de Pablo estaba encadenado, su alma se eleva a las alturas del cielo, decía alguien, con un gozo que no es de este mundo, un gozo que no puede dar este mundo, un gozo que viene de Dios y que solo Dios lo puede dar. Los cristianos deberían ser las personas más felices de este mundo.
Los hombres deberían ver nuestra felicidad y querer ser contagiados por ella. Y el salmista agrega que estas corrientes alegran la ciudad de Dios. Y cuando el salmista agrega aquí esta palabra, la ciudad de Dios, él aquí se está refiriendo específicamente al pueblo de Dios que vive dentro de esa ciudad fortificada donde Dios es su refugio, donde Dios es un castillo fuerte para ellos. Y aquí el salmista habla de los ciudadanos que viven dentro de esos muros, que están hallando su protección en tiempos de guerra en el Señor. Hermanos míos, debemos tener la mentalidad de un poeta para poder comprender lo que se está diciendo aquí. Este río, formado por muchos arroyos, arroyos puros, limpios y vivificantes, inundan la ciudad de Dios con gozo celestial. Esta es la única inundación que nosotros querríamos contemplar y experimentar. Esta donde Dios inunda al pueblo de Dios con alegría y felicidad en tiempos de dificultad. Pero el salmista agrega algo más en la parte B del verso 4 del Salmo 46. Él dice, el santuario de las moradas del Altísimo. Ahora bien, ¿cuál es ese santuario, esas moradas del Altísimo? ¿Notan algo en esa palabra moradas? Que de nuevo no está en singular, está en plural. Quiere decir que estas son las moradas donde Dios habita. ¿Y cuáles son esas moradas? Pues mis amados hermanos y amigos que me escuchan, estas son las muchas moradas, son las vidas individuales del pueblo de Dios que han sido rescatados de sus pecados por la obra perfecta de Jesucristo. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 6 versículo 19 lo siguiente: ¿o no sabes que tu cuerpo es templo o morada del Espíritu Santo que está en ti, que tienes de Dios y que no es tuyo? Pablo está diciendo que la morada de Dios somos nosotros, su pueblo rescatado por gracia. Hermanos, todos los creyentes son la santa morada de Dios. ¿Esto no te parece increíble? Que el Dios santo, 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 perfecto, justo y todopoderoso haya decidido en su gracia hacer morada dentro de hombres y mujeres pecadores como tú y como yo. Definitivamente, los regalos que nos ha otorgado el Evangelio son muchos. Hermanos, Dios no nos debe nada. ¿Escuchaste eso? Dios no te debe nada. Por eso es que todo lo que recibimos de Dios es gracia. Y gracia es recibir algo sin merecerlo. Todo es por gracia. Nuestro Dios ha derramado su bondad contigo y conmigo. Él no nos debe nada y a pesar de eso nos ha dado todo. Increíble. Hermanos, hemos sido hechos santos, no por nuestra obra, no por nuestros méritos, no por lo que hayamos hecho. Hemos sido santos por la obra de gracia santificadora de Dios. Hermanos, hemos sido separados del poder dominante del pecado que una vez profanó nuestras vidas. Hemos sido apartados para Dios, para llegar a ser cada vez más como Él. Dios está haciendo una obra en nosotros, una obra santa y poderosa que no se ha terminado, que Él la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y como bien decía un siervo del Señor, todos los cristianos somos una obra en construcción. No remodelación, no, en construcción. Somos todos nosotros y la obra no está terminada. Quizá muchos dirán, ¿por dónde irá el Señor? Yo creo que yo he madurado mucho, yo creo que nada más le falta el techo. No, mi hermano, y quizás apenas ha puesto la base. Nos falta mucho camino por recorrer, pero nuestra esperanza, ¿sabes cuál es? Que Dios está comprometido en terminar la obra que comenzó en ti. Nuestro Dios es un Salvador insatisfecho en el sentido de que Él no estará satisfecho hasta que termine de formar su carácter en ti, para que puedas pensar más como Cristo, hablar más como Cristo,
mirar más como Cristo, actuar más como Cristo, meditar más como Cristo. Esa es la obra que Dios está haciendo en ti. Somos su morada santa. Y este gozo que inunda nuestros corazones es el resultado de que Dios mismo vive en nosotros. Ese es el resultado. Miren cómo lo dice el salmista en el verso 5, a pesar de nos ha dicho hasta ahora verdad sobre verdad. Yo no sé tú, pero hasta ahora yo estoy estremecido y alegre de meditar en estas cosas tan preciosas que Dios está haciendo en mí y que ha prometido para mí. Versículo 5 del Salmo 46. Dios está en medio de ella. ¿De qué? De la ciudad. Y dice, no será conmovida. ¿Por qué? Porque Dios está en medio de ella. Dios la ayudará al clarear la mañana. Aquí Dios, en hebreo se usa el nombre para Dios que es Elohim. El mismo título que se usa en el versículo 1 del Salmo 46 para describir al Dios Todopoderoso. Esta es la misma palabra usada en Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Es la misma palabra Elohim. Es como si dijera el Dios Todopoderoso creó los cielos y la tierra. Y cuando el salmista usa esa misma palabra aquí, nos está diciendo esto. El Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra y el universo y todo lo que hay, Él es nuestro Dios. Él está en medio de la ciudad, evitando que sea conmovida. En su hora más difícil, el salmista reafirma que este Dios todopoderoso también es un Dios omnipresente, porque dice que está en medio de ella. Yo les decía a ustedes el domingo pasado, ¿de qué sirve servir a un Dios todopoderoso que puede crear todo de la nada y destruir todo con el solo tronar sus dedos, y que Él sea todopoderoso pero que no esté presente? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve servir a un Dios que tenga todo el poder, que sea perfecto en poder, pero que no pueda estar cerca cuando lo necesito? El salmista dice, no, este Dios, Elohim, el Todopoderoso, está en medio de ella, está presente. Y ella, aquí en nuestro texto, se refiere a Jerusalén, a la ciudad de Dios donde reside el pueblo de Dios. Y el salmista está diciendo que mientras ellos son atacados, Dios mismo está dentro. Recuerda que está en medio de ella. Dios mismo está dentro de sus muros con todo su poder, defendiendo y cuidando de su pueblo. Y la palabra en medio, en nuestro texto, le dice el salmista, Dios está en medio de ella. Esta palabra hebrea que se usa aquí, se usa para describir la parte más interna de algo. Así es. Para describir la parte más interna de algo, y se usa en otras partes de las Escrituras para referirse a las entrañas de un animal sacrificado, para describir la parte más interna de algo. Y aquí esta palabra que el salmista usa, que inspirado por el Espíritu Santo, esta palabra revela que Dios no está distante de su pueblo. No, más bien Él siempre está cerca de su pueblo y cerca de ellos, tan cerca como lo están las entrañas de un animal sacrificado en Él. Muy, pero muy cerca, tan dentro de nosotros, más de lo que podemos nosotros con nuestra mente limitada imaginar. ¿No es esto consolador para ti? ¿No es esto alentador para ti? Para mí lo es. Esto produce mucha paz en mí, porque los momentos difíciles continúan y continuarán, pero saber que Él está tan cerca de mí me produce mucho consuelo. ¿A ti no? Lo mismo es cierto para todos nosotros. Dios está en nuestro medio, en el centro mismo de nuestras vidas, mi hermano, está Dios. Él mora en nosotros y vive dentro de nosotros. Este poder interior es necesario en nuestras vidas porque estamos rodeados de muchas pruebas y tribulaciones. Ninguno de nosotros está exento de los crecientes problemas.
Ninguno de nosotros está exento de los dolores de la vida, de la muerte, del dolor, de enfermarnos de COVID-19 o de cualquier otra cosa. Ninguno de nosotros está exento. Dios nos ha guardado hasta ahora. Gloria a Dios que ha guardado mi salud y mi vida. Pero esto no quiere decir que en cualquier momento no me pueda enfermar o morir. No, nadie está exento. Pero en medio de estas adversidades, se nos da la fuerza de corazón que solo Dios puede proporcionar a sus hijos. No somos como personas en el mundo, hermanos, que no tienen esperanza en tiempos difíciles, retorciéndose las manos con desesperación. No somos como aquellos que no tienen a Cristo. Entiéndanlo. ¿Por qué te comportas como aquel que no tiene a Cristo? ¿Por qué andas en este mundo y haciendo las mismas cosas como aquel que no tiene a Cristo? Hermana, hermano, reacciona. Tenemos un Dios todopoderoso que hace la diferencia en nuestras vidas. En tiempos tan adversos, Dios proporciona su gracia que todo lo sostiene, brindándonos profunda paz y gozo que este mundo ni nada en este mundo nos puede dar. Nuestro Dios es digno de nuestra confianza, ¿lo escuchas? Si hay algo que hemos podido comprobar, y yo creo que ya a estas alturas todos o la gran mayoría deberíamos estar de acuerdo, que en medio del COVID-19 han surgido un montón de inconsistencias y se han evidenciado muchas, pero muchas mentiras. Que aunque muchos las sigan creyendo hoy, no dejan de ser mentiras. Y esto nos recuerda que los hombres fallan, las organizaciones, los líderes fallan, mienten. Solo nuestro Dios es digno de toda nuestra confianza. Solo nuestro Dios demuestra que a lo largo de los siglos Él sí ha tenido las verdaderas intenciones de cuidar de nosotros. Él sí ha tenido las verdaderas intenciones de protegernos a nosotros. Dios sí ha tenido esa intención siempre y así lo ha cumplido. Y el texto en el verso 5 sigue diciendo, en la parte B del verso 5 dice, no será conmovida. Esta es una fuerte convicción de fe. Aunque parezca que el mundo se está derrumbando alrededor de la vida del pueblo de Dios aquí en el Salmo 46, ellos dicen que no serán conmovidos. Bajo la amenaza de una invasión extranjera, las montañas tiemblan y caen, como lo dice el versículo 1 al 3, la tierra se balancea, el mar brama y hace espuma, como lo dice el versículo 3 del Salmo 46, pero el pueblo de Dios permanece firme y seguro. Qué maravilloso. Y la palabra movido en nuestro texto no será conmovida, significa tambalearse, ser derrocado o colapsar. Y esto revela que aunque la escena circundante está convulsionada en la vida del pueblo de Dios, aquí en el Salmo 46, el Señor mantendrá salvo a su pueblo. El Señor no permitirá que su pueblo colapse. ¿Recuerdan ese himno que dice, si mi fe ha de caer, Él me sostendrá? En la tempestad yo sé, Él me sostendrá. No podía estar de pie en la oscuridad, pues yo muy frágil es, mi cuerpo muy frágil es, pero Él me sostendrá. Él es el que hace la diferencia en mi vida. Dios prometió que sus ovejas no se apartarán del camino. Como escuchaba un siervo de Dios en estos días decir, este COVID-19 ha servido para filtrar la fe y el corazón de muchos. A ver si lo único que había en nuestras mentes era letra tras letra y más nada. Y decía este siervo del Señor, después de esta pandemia, o COVID, virus, como le quieras llamar, más de uno, muchos, no seguirán caminando con Jesús. Porque esto ha revelado la realidad de su fe. ¿Sabes qué? Las verdaderas ovejas permanecerán hasta el final. Quienes no son ovejas del Señor lo demostrarán y claudicarán. Estamos seguros en sus manos y de sus ovejas no se perderá ninguna. Él nos guardará en medio de las pruebas de tal manera que no nos desviemos del camino de la fe. Él lo hará. Mira, hay momentos donde pedimos a Dios que provea de su gracia en medio de la prueba. Y a veces esta gracia no viene como nosotros queremos. A veces la gracia de Dios, que es su poder sustentador, o ese poder de Dios manifestado de diferentes formas en su gracia y misericordia,
puede venir como una gracia liberadora. ¿A qué me quiero referir con esto? Una gracia liberadora, bueno, yo estoy en un fuerte caos, yo estoy en una fuerte prueba, y Dios me da de su gracia liberándome de esa prueba. Si es un problema de salud, me sana. Si es un problema de crisis financiera, me da los recursos para salir de ella. A veces la gracia de Dios viene como la gracia liberadora. Pero a veces la gracia de Dios viene como una gracia transformadora. Donde a pesar del caos que yo estoy experimentando, Dios envía su gracia, pero no como una gracia liberadora, porque el problema persiste. Pero en medio del hecho de que el problema persiste, como es su gracia transformadora, Él la usa, a pesar de que el problema persiste, para quitar las impurezas de mi corazón y para hacerme más parecido a su Hijo. ¿Cómo está viniendo la gracia de Dios a tu vida hoy? ¿Como una gracia liberadora o como una gracia transformadora? Pero lo que sí te aseguro es que Dios proveerá de su gracia. A menudo nos encontramos refunfuñando, quejándonos y gimiendo en medio de nuestras dificultades, criticando a los demás en medio de nuestras dificultades. En momentos tan inquietantes nos debilitamos y nos marchitamos. Pero decía un siervo de Dios, pero cuando miramos a Dios siempre encontramos las fuerzas que necesitamos para mantenernos firmes. Y el salmista termina, Dios la ayudará al clarear la mañana. La palabra ayuda aquí es la palabra hebrea que significa apoyar o sostener. Es decir, están hechos para ser como una columna inquebrantable en el templo, robustos y fuertes mientras la prueba llega. Lo que está diciendo el salmista es que Dios provee estabilidad a la vida del creyente cuando todo alrededor es inestable. Cuando todo se derrumba, Dios lo sostiene a sus hijos como sostiene una gran columna, una gran edificación. Y dice, Dios los ayudará. Y hay una nota firme de certeza aquí, mi hermano. No dice Dios podría ayudarlo, quizás Dios nos ayude, quizás si se acuerda. No, nuestro Dios no sufre de Alzheimer. Él tiene una mente perfecta y no se olvida de ninguna de nuestras necesidades ni de ninguna de nuestras peticiones. Por eso el salmista dice con convicción, Él la ayudará. Pero no ves cómo está todo alrededor, Él la ayudará. Pero no ves que esto parece difícil, Él la ayudará. Dios promete este mismo apoyo en otras partes, como por ejemplo en el Isaías 41:13, dice, porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu diestra, que te dice no temas, yo te ayudaré. Nuestro Dios es fiel, nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es digno de confianza y de adoración. Cuando estamos rodeados de problemas, somos los más vulnerables a doblarnos y a desmoronarnos internamente. En medio de la prueba somos muy fáciles a quebrarnos como una rama seca, pero Dios está con nosotros para sostenernos. Y el salmista reafirmó que Dios ayudará cuando aclare la mañana, cuando amanezca. ¿Por qué dice esto? Sigue usando un lenguaje de conflicto, de guerra, porque el amanecer, mis hermanos, es el momento en que la ciudad sería más vulnerable a un ataque sorpresa. En esos momentos Dios estaba presente de inmediato para ayudarlos, aun cuando eran más susceptibles al ataque. Hermanos, escúchenme bien esto. Estas son las palabras de un siervo de Dios, pero son necesarias para ti y para mí. Él dice, siempre que estés más indefenso, Dios seguirá siendo el guardián de tu alma. Siempre que bajes la guardia, hoy muchos están hablando por allí que ya la gente está bajando la guardia. Dios tenga misericordia de nosotros definitivamente y nos siga guardando y protegiendo, porque la idea tampoco es jugar con las cosas que nos acontecen o que estamos viviendo en el mundo, pero, no nos quedemos allí, guardémonos de los extremos. Él sigue diciendo, siempre que baje la guardia,
Él permanece alerta y listo para acudir en su ayuda, aun cuando somos más vulnerables y aun cuando bajamos más a la guardia, Él está allí para venir a nuestra ayuda. Tal vez eres un creyente que ha quitado los ojos del Señor. Tal vez eres una joven que creyó en Cristo y con todas las presiones de la vida te desviaste del camino. Tal vez eres un joven que ha conocido del Señor y ha gustado de muchas de las bendiciones que alcanzamos en el Evangelio, pero te has dejado seducir por las tentaciones del pecado. Yo debo decirte que debes volver a enfocar tu mirada en Él. Esto no es algo de, bueno, yo lo hago cuando lo sienta, no. Hay una urgencia, escúchame bien. Hay una urgencia de que te vuelvas de tus malos caminos al Señor hoy. No importa la edad que tengas, necesitas confiar y creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador, como el único que puede perdonar tus pecados, como el único que puede traer paz a tu vida, reconciliándote con Dios el Padre. Debes restablecer tu confianza en Dios. Comienza de nuevo si es necesario, pero no te quedes allí de brazos cruzados. Hay una necesidad urgente de que te vuelvas a Dios hoy de tus malos caminos. Sin embargo, si no eres creyente, si tu vida se trata solo de una religiosidad, bueno, yo creo en Dios a mi manera. Lo cual me parece la declaración más arrogante del mundo, porque nosotros no nos acercamos a Dios a nuestra manera. Nosotros deberíamos acercarnos a Dios a su manera. Él es Dios, no nosotros. Si tu vida sencillamente se dedica, bueno, yo debo ser un cristiano porque mi papá era pastor o mi hermano mayor es cristiano. Yo quiero decirte que nos saquemos también esa idea de la mente. Juan capítulo 1 nos dice que Dios le dio potestad a hombres que creyeron en Él, no por voluntad de sangre ni por voluntad de varón, no porque mi familiar sea cristiano, no porque yo quise hacerlo, sino porque la obra de Dios, porque Dios me alcanzó y vino a mí, porque Él me buscó. Así es, no porque yo busqué a Dios. Dios no estaba perdido, el que estaba perdido era yo. Él me buscó y se acercó a mí y me dio vida. Si no eres creyente y estás confiando en tus obras, bueno, yo no hago nada malo. Yo no soy malo como los demás. Yo quiero decirte que no te compares con los demás, porque siempre que te compares con cualquier otra persona, siempre va alguien más bueno que esa persona o más malo que tú, etcétera, etcétera. Compárate con Jesucristo, el perfecto Hijo de Dios, y preguntémonos quién realmente es bueno y quién realmente es malo. Mira, todo aquel que siga confiando en sus obras, en sus rituales, en sus normas, no es digno de recibir el Evangelio. El Evangelio, estas buenas noticias de salvación, serán preciosas únicamente para aquellos que se ven a sí mismos como pecadores y merecedores del infierno. Es allí cuando el Evangelio será una buena noticia para ti y donde abrazarás a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Solo ahí. Si no tienes a Cristo, estás por tu cuenta. Si no tienes a Cristo, no cuentas con el apoyo del Señor. No cuentas con estos ríos de alegría. No cuentas con esta protección que brinda el Señor. No cuentas con esto. Cuando ves el caos a tu alrededor, ¿por qué dudarías de poner tu confianza en el Señor hoy? En medio de días donde la muerte llega en cualquier momento, ¿por qué dudarías hoy de poner tu confianza en el Señor? En medio de tanta maldad en el mundo, ¿por qué dudarías de poner tu confianza en el Señor? El momento es hoy. La mano del Señor no se ha cortado para salvar. Hoy puedes ser salvo, salva, si te aferras a Cristo como tu único Señor y Salvador, y si clamas a Él sinceramente desde tu corazón que perdone tus pecados. Hermanos míos que me escuchan y me ven, ¿dónde está tu esperanza?
¿Dónde está? ¿En qué es lo que confías? ¿Qué es lo que te da seguridad cuando sales a la calle en tiempos de cuarentena a trabajar? ¿Qué es lo que te da seguridad? ¿El gel antibacterial? Ahí está toda tu seguridad en un gel. ¿La mascarilla? ¿En una mascarilla? ¿En una máscara protectora? Oye, vamos a salir del aspecto de salud. O en tus finanzas, en cómo va la economía, en cómo prospera mi negocio. ¿Es allí donde está tu seguridad? En lo que los hombres pueden hacer por ti. Yo quiero decirle que es bueno tener cerca a nuestros amigos y familiares, pero ellos no son un buen Mesías. Nuestros amigos y familiares no pueden salvarnos de nuestros pecados. Nuestros amigos y familiares no pueden darnos la paz que solo viene de Dios. Nuestros amigos y familiares no pueden proveer el consuelo que se requiere en medio de la prueba. Eso solo lo da Dios. No esperes de los hombres lo que solo Dios te puede dar. Porque si eres uno que está demandando en las personas, sean hermanos en la fe, amigos o familiares, o en tus pastores, lo que solo Dios te puede dar, mira lo que va a pasar. Vas a terminar aplastando a esas personas porque nunca van a poder darte lo que quieren. Y dos, vas a terminar frustrado porque nunca vas a obtener lo que esperas de ellos. Porque solo Dios puede darte ese gozo, esa paz y esa plenitud que se menciona en nuestro texto. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está? No justifiques más tus pecados y tu negligencia y tu pereza. ¿Dónde está tu confianza? Mi amado hermano y amigo que me escuchas, nuestro Dios es nuestra fuente de alegría. Recuerda, yo he venido para que tengan gozo y para que mi gozo esté en vosotros. Yo he venido, dijo Cristo, para que sean tan felices como yo lo soy. Nuestra confianza, nuestra esperanza y nuestra fe debe estar en el Señor y solo en Él. En Él nunca seremos decepcionados. En medio de tiempos difíciles, Él nunca está más cerca de nosotros que en la hora en que más lo necesitamos. Recuerda que nuestro Dios no solo es omnipotente, sino que es omnipresente. Quiere el Señor que tú y yo vivamos vidas alegres, que canten, que le alaben, aún en el momento más oscuro. Que nuestras bocas no se cierren, que nunca dejemos de alabar. Y si en medio de tanto dolor no podemos ni siquiera mencionar el nombre del Señor, hazlo desde tu interior, hazlo desde tu corazón. Pero no dejes que nada ni nadie te quite la paz. Y recuerda, del río sus corrientes alegra la ciudad. El santuario de las moradas del Altísimo, que somos nosotros, seremos alegrados. Recibiremos la alegría, mejor dicho, de parte de nuestro bondadoso Dios. Y podemos estar seguros porque Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Dios los bendiga.